Ya, entonces ahora sí que yo parto con lo que iba a hacer. Lo que quería ver era cómo no, digamos, como yo vengo de escuela de ingeniería, entonces la cuadratura es siempre peligrosa. Y lo que voy a hacer es voy a mostrarles, si es que logro encontrarlo, la presentación. A ver, lo que yo quería mostrar son dos cosas distintas. Una primera es una visión general del mundo digital abierto, de sus alcances, de lo que está ocurriendo allí, y luego, después en una segunda pasada, en algún momento, digamos, no los aburro con todo de un viaje, mostrarles algunos ejemplos súper concretos de esto y elementos de esto. Lo primero que quería hacer una diferenciación cuando uno habla de mundo digital abierto, hablando de una inmensidad, de un campo muy amplio, ¿sí? Que va, en general uno asocia lo abierto, voy a decir en el extremo, con cultura abierta, así como el libro de Lessig que está disponible, que es un libro súper interesante para los que lo conozcan. Después se habla de conocimiento abierto, hay una fundación de conocimiento abierto, hay una fundación gringa, no tiene réplica, tiene una réplica en Argentina, pero aquí en Chile no tiene una réplica buena todavía. Se habla de información abierta, después se habla de aplicaciones abiertas, software libre en general, de sistemas operativos abiertos, y hoy día se habla de hardware abierto, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo? Porque hay que tener cuidado con una tendencia muy amplia hoy día que habla de la importancia, yo creo que indudable, de tener información, conocimiento, datos abiertos, ¿sí? Pero no entregar las herramientas para procesar esos datos. Ustedes conocen las páginas de transparencia de todos los gobiernos, están los datos ahí, y no es evidente que cualquiera pueda procesar esos datos. Entonces empieza a pasar una cosa contradictoria. Habíamos quedado que la idea de apertura era para apoyar a la gente, a cualquier persona, ¿sí? Precisamente para romper un poco esta desigualdad de acceso a la cultura. Ustedes van a la librería de la esquina aquí, no quiero desprestigiarla, pero van a cuadra y media y el libro más barato vale 20.000 pesos, ¿de acuerdo? Si ustedes entran al proyecto Gutenberg, ¿sí? que es probablemente el proyecto más grande de libros abiertos, y tienen todos los libros clásicos por lo menos y muchos de autores contemporáneos que lo abren de manera libre, gratis, ¿sí? Hace una diferencia sustancial, particularmente en nuestros países y particularmente para los recursos que tienen nuestros alumnos y yo diría nosotros como profesores. No es claro que podamos comprar yo sigo a un filósofo eslovenio de allá del Beaver College de Londres, ¿sí? Que precisamente habla de desigualdad. El último libro traducido al castellano vale 48.000 pesos. ¿Sí? Hay algo que no funciona ahí, ¿no? Y no está libre, no está abierto. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay proyectos alternativos a eso, les muestro esto, y en el mundo científico hay un proyecto espectacular que es este, ¿sí? Que es un lugar donde ustedes pueden encontrar casi cualquier paper científico abierto. Es un proyecto borderline legal porque está, digamos, es un sitio que se mueve de país en país porque lo persiguen las grandes editoriales. Pero, ¿a qué me quiero referir con esto? Me quiero referir a que si uno habla de mundo digital, está hablando de diferencias que se traspasan al digital del mundo material normal, ¿sí? De eso quería hablarles un poquito. Perdón. Terrible el formato. Ya está, ¿sí? Entonces, sobre eso
quería hablarles brevemente. Voy a ir rápidamente porque A ver, primero quiero partir con el mundo digital. Primero, ¿por qué estamos hablando de esto hoy día? ¿Por qué se habla de esto hoy día? Y primero porque hay ciertas transformaciones, ciertas singularidades que datan probablemente del cambio de siglo, no datan más de 10, 15 años atrás, ¿sí? Y que tienen que ver con que lo digital se instaló como un complemento absolutamente natural del mundo material. Y uno lo ve, uno se sube una micro y está toda la gente no mirando el mundo real, sino que mirando el mundo virtual. Cosa que es interesante, uno no debiera molestarse por eso, ¿sí? Ustedes como profesores, yo como profesor también lo vivimos, no sé si depende, pero uno va a hacer clase y la mitad de la clase está mirando el mundo virtual y no al material que está hablándole, ¿sí? Y eso significa que hay una crisis que debiéramos asumir ya y sincerarla, ¿sí? Sincerarla porque es un mundo que se instaló, yo quiero insistir en eso. No es una amenaza, no es un monstruo que se nos viene, el diluvio de datos, ¿sí? No es que los niños, los jóvenes estén perdidos, es que se instaló un mundo paralelo y debiéramos tomarlo, debiéramos asumirlo. Es una primera cosa, es decir, se instaló un mundo paralelo. Tiene que ver con lo siguiente, no sé si se ve algo de esto, es una imagen de un gringo, no logré traducirlo, reconozco al castellano, pero lo único que dice es que, miren, ahí estamos nosotros, ¿sí? Ahí arribita, ¿sí? Un poquito junto con el mono, abajo de las ballenas y abajo el elefante, ¿sí? En esta dimensión, la dimensión de abajo, en el eje X que se llama, están la capacidad de almacenamiento que tiene el cerebro humano. Así que en esa cosa mejoramos mucho al mono, pero estamos bajo el elefante, ¿sí? Estamos por lo menos arriba de los ratones y de esa gente, ¿sí? En esta dirección Y, ¿sí? Está la capacidad, M y P son capacidad de procesamiento, ¿sí? El hardware, usualmente una máquina como esta, se mide en la capacidad de instrucciones por segundo que uno es capaz de procesar. Y ahí estamos mejor de nuevo que el mono, ¿sí? Y estamos un poquito abajo de la ballena. Y, a ver, la capacidad de un celular que tienen ustedes ya está casi arriba de acá, ¿sí? Es decir, este aparatito que andan trayendo, este aparato que tengo yo ya está con más capacidad de procesamiento que nuestro procesador interno que tenemos acá. Y respecto a la memoria estamos, pero lejísimo, lejísimo. Es decir, un procesador como este, ¿sí? Tiene mucha más capacidad que nosotros, que el elefante, que toda esta gente, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos más o menos la capacidad, si aprovecháramos toda la capacidad de procesamiento, de memoria que tenemos más o menos la capacidad de la librería del Congreso norteamericano, que es bastante más grande que nuestra la biblioteca, que es bastante más grande que nuestra biblioteca, pero no es muy grande tampoco, ¿sí? Pero todo eso está lejos. A ver, la escala humana en términos digitales es la siguiente. Fíjense que un byte es un carácter, un kilobyte es un texto escrito cualquiera, eso más o menos pesa un kilobyte. Un megabyte es una imagen, ¿sí? O una unidad de música, una canción, ¿sí? Y un gigabyte es un video interesante. Eso, fíjense que todo eso es escala humana y eso antes de que entrara el mundo digital nosotros lo podíamos procesar, ¿no es cierto? Lo podemos procesar fácilmente. El grueso de los datos y de la cantidad de información digital que anda dando vuelta está más abajo de esto, por eso le puse más allá de la escala humana. Y están en los tera y en los peta. Cualquier empresa decente hoy día que trabaje con temas de tecnología de información está en los terabytes, las empresas grandes están en los petabytes. ¿Sí? Esa es la información de la Biblioteca del Congreso, un data center decente, grande, tiene esa cosa, lejos. ¿Sí? Google, Amazon, Twitter, Facebook, y esas son las empresas de datos hoy día que se dedican a datos, no se dedican a otra cosa. Y exabytes son todas las palabras habladas por la humanidad, ¿sí? Y que van a ser habladas y no van a escapar de eso. Y la siguiente unidad son la cantidad de datos globales y se cierra el mundo, ¿sí? Fíjense que estamos en y lo que estamos viviendo hoy día desde el punto de vista del mundo digital, ese mundo paralelo está en este mundo que está acá. Acá
no se ve, aquí abajo, ¿sí? El mayor desafío que tenemos nosotros es este tema de la escala y el modo de consumo y uso de este mundo digital. ¿Cómo? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo lo procesamos? Ya. La materia prima, lo que está debajo de todo esto, así como en la materia prima del mundo material están los átomos, ¿sí? Acá están los datos como tal. Una aclaración, estos son distintos de información. Y los datos son distintos conocimientos. Los datos es una materia prima, es lo mismo que, a ver, tenemos los átomos y ahí hay una disciplina que trata de los átomos y esas cosas raras, digamos que es la química, organización de átomos hacia arriba, ¿sí? Hay otra disciplina que tiene una mirada un poquito más arriba del detalle chico, piénsela que puede ser la física o alguna otra cosa, uno sube más allá y es organización de esa misma estructura de otra manera en la biología. Y aquí pasa lo mismo, tenemos los datos, información, conocimiento y yo diría cultura allá arriba. Uno puede pensarlo y ayuda mucho a pensarlo, no digo que esta regla de 3 sea precisa, pero ayuda mucho a pensar esta idea de que los datos hacen el paralelo en el mundo virtual de lo que los átomos hacen en el mundo material. Y hoy día lo que nosotros tenemos es un crecimiento, una nube gigantesca de datos en ese mundo virtual. Estoy saltándome porque quiero ir rápido nomás para... Tenemos ese mundo virtual, pero ese mundo virtual necesita herramientas e infraestructura para ser procesado y no podemos olvidar eso. Y una parte sustancial de este tema tiene que ver con eso. Ustedes pueden pensar, le pedí a un diseñador que me haga un dibujito, me hizo pero realmente el original es ese, ¿sí? Que es más práctico. Fíjense lo que dice esto. A ver si lo logro, aquí está el mouse, se ve bastante mal, pero acá está el mundo real, ¿sí? Y realmente nosotros estamos ahí y por nuestros sentidos recibimos información, y esto pasó siempre, y entregamos información y había algunos instrumentos que nos ayudaban en esa materia. Esto era hasta hace 50 años, esta era la situación, ¿sí? Y la ciencia de alguna manera la teoría era la conceptualización que nosotros hacíamos para ayudarnos a vivir en este mundo, ¿sí? Cuando se nos escapaba, a ayudarnos a organizar este mundo. Y lo que ha ocurrido últimamente es eso, que creció un mundo intermedio de una manera gigantesca que se nos independizó. Mucha gente le asusta eso, pero en algún momento quiero hablar. Asusta eso de tal manera, dice, y esos datos tienen que ver con este fenómeno que ustedes, digamos, que escuchan en las páginas en la televisión al lado de los crímenes y del que tiene artificial y que los robots nos historia, ¿sí? Tienen que ver con el crecimiento de estos datos, ¿sí? Tienen que ver y con que nosotros aparecemos un poquito más chicos, pero si ustedes lo ven, nosotros aparecemos un poquito más chicos respecto al mundo real también, así que no, y de eso nadie se asusta, o se asustaban en los tiempos primitivos, digamos, con los fantasmas y esas cosas. Nos creció otro mundo con el que tenemos que vivir medianamente tranquilo. Y esta relación se da a través de un conjunto de herramientas que son herramientas de software y que son herramientas de hardware, ¿sí? Fierrería. Y cuando hablamos de mundo abierto, debiéramos insistir en que el mundo debiera estar abierto en todas estas dimensiones, no solo en la dimensión de datos, de información y conocimiento, ¿sí? Porque una cosa es que yo tenga un libro abierto que significa que esté al acceso de cualquier persona, ¿sí? Pero otra cosa sea que yo tenga la información de todos los sismógrafos del país abierto, ningún problema, está abierto. Así que está a disposición de ustedes. Como me sospecho que hay pocos expertos en sismología que son capaces de procesar esos datos, porque los 10 que hay están cerca de allá de la facultad, porque tienen instrumentos, estudios y esas cosas, los sismógrafos que el país tiene abiertos no les sirven a ninguno de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No porque ustedes sean, digamos, subnormales desde el punto de vista sismográfico, no.
Porque no tienen las herramientas, ¿sí? Porque le están dando los datos y no le están dando las herramientas para procesarlas. Y yo insisto mucho en esto, nosotros hemos peleado mucho, estamos dando una pelea muy grande porque los datos, la información, el conocimiento está abierta. Peleemos porque las herramientas estén abiertas también, ¿sí? Porque si no, no podemos procesar esto. El ecosistema de lo digital es mucho más grande que los datos, y aquí por lo menos están los datos crudos, como se dicen. Hay repositorios de datos, hay hardware, hay software, hay bancos biológicos, hay materiales de distintos tipos, hay redes sociales, hay editoriales, hay analytics, es decir, minería de datos y todas estas herramientas de análisis. Es decir, hay APIs que son interfaces para procesar. Es decir, hay un mundo muy grande, digamos, donde no todo está abierto. Pero todo este mundo interconecta, es imposible pensar en uno. Es decir, es imposible pensar en medicina abierta si no tenemos bancos biológicos abiertos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nos entregan datos abiertos, nos entregan aplicaciones abiertas para que nosotros regalemos los datos. Todos nosotros, es decir, todos los que tengan en este momento el celular prendido, no digo en modo algo, en modo avión o lo que quiera, prendido, le están regalando información a las compañías. Que después la van a usar porque dicen la gente que va al Mac los sábados en la mañana le gusta tal cosa y les vendemos tal cosa. Y esa información se la venden las compañías comerciales. Es decir, nosotros estamos entregando esa información a diario, pero no yo le estoy regalando acá. Y las empresas es aprovechando esos datos, ¿sí? Este ciclo completo que tiene que ver con este ecosistema de datos es algo a lo que uno debiera darle una vuelta de tuerca, ¿sí? Porque es más complejo que exigir solamente que me den algo abierto. Hay un balance, es decir, la desigualdad que se sigue produciendo es más brutal que antes, ¿sí? A pesar de que uno piensa que porque tiene un diario abierto, porque tiene un libro abierto, ahora esto está más parejo. Absolutamente no. Y con esto quiero mostrarle una transparencia más, no hay termino, ¿sí? ¿Qué es? Ahí, ¿dónde está? Esta, ¿sí? A ver, los datos, el manejo de los datos hace mucho tiempo. El Banco Mundial hace 20 años empezó a desarrollar una información y conocimiento abierto. Yo personalmente no tengo ninguna simpatía al Banco Mundial, pero uno se podría preguntar en genérico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué un banco que fue creado, un banco, no tengo más que decir un banco, ¿sí? ¿Por qué un banco se dedica a hacer o habría decidido hacer beneficio público? El Banco Mundial, no es cualquier banco, ¿sí? Por lo siguiente, el conocimiento tiene una característica, ahí sí que voy atrás, el conocimiento tiene una característica muy particular, que es esta, ¿sí? Dice, Joseph Stiglitz, a todo esto, el que está ahí era el presidente del Banco Mundial. Un bien público tiene dos características, no tiene rivalidad de consumo. Es decir, el consumo de un individuo no desplaza el consumo de otro. Yo tengo este vaso de agua acá. Ustedes se quedan sin agua, ¿sí? Así que es un bien donde estamos peleando con ustedes. Porque si lo toman ustedes, me quedo yo sin agua, me lo tomo yo y se quedan ustedes sin agua. Bueno, tengo un libro, conocimiento, no el libro material, piensen en el libro virtual, el concepto de cultura que está acá, ¿sí? Yo se los comparto a ustedes y estamos igual, ¿sí? No, peor todavía, estamos mejor. Porque hace que yo tenga otra persona con quien conversar el libro.
Fíjense que compartiéndoles el libro, yo gané. Compartiéndole el vaso de agua, yo perdí. Eso es lo que hace que un bien sea consumo. Y lo otro es que no se puede excluir. Bien, yo puedo excluirlo a ustedes. ¿Cómo lo excluyo? Sencillo hoy día es que les pongo una reja ahí y chao, se quedan allá. No pueden pasar a tomar el agua. ¿De acuerdo? Es tremendamente complejo ponerle una reja para que no tengan acceso a algo digital. El sitio que les mencionaba yo de Science Hub es un sitio que instalaron unos científicos que estaban aburridos de lo que cobraban las editoriales. Y fíjense, contra toda la presión de las editoriales, esta idea que les muestran algo que no se puede imprimir y crear esta cosa, lograron hacerlo. Es decir, es tremendamente complicado. De hecho, se puede demostrar, creo que no vamos a hacerlo en este espacio, que los bienes digitales no son posibles de excluir. Así que tiene una característica distinta, pero brutal. Y eso es lo que llevó al Banco Mundial a hacer esta política de conocimiento abierto. No hay nada que hacer, ¿sí? No es que yo la quiera hacer, yo sincero una realidad que es imposible de retrotraer. Pero hay un pequeño detalle con esa política. Y el pequeño detalle es que, igual como yo les decía, mire, este es un libro, yo lo puedo compartir, pero el detalle es que todo tiene soporte material. Y el gran tema de los datos es que tiene un soporte material, no están esta idea que las ideas andan, ¿sí? No es cierta. Andan volando un poquito, pero se enganchan en una materialidad mía, se enganchan en una materialidad física, se enganchan en una materialidad de aquí. Y el pedazo menos importante, porque en un libro, ¿qué es lo importante? La idea, ¿sí? Pero esa materialidad sutil, fina, que en el caso, mi impresión que no es tan importante, pero en los datos es crucial, ¿sí? Es material y hay que tratarla como material. Y la teoría contemporánea más es la teoría de los comunes. Cuando tenemos ¿aló? Sí, ahí se escucha, ¿no? Parece que yo hoy parece. Ah, lo apago con el dedo. No, ahora no lo apago con el dedo. Prometo no apagar. ¿Cuál es la teoría para compartir bienes compartidos? Yo no quiero compartirles mi cepillo de dientes, eso que quede claro. Pero si tenemos una plaza en común, en una escuela tenemos el patio que es común, ¿sí? Hay una manera de compartir eso, ¿sí? Porque es un espacio en que todos nos vamos a ver obligados a vivir allí y necesitamos reglas para compartir. Y esa es una teoría bastante desarrollada, que es la teoría de los comunes, ¿sí? La teoría de los commons. Fíjense que aquí hay una tablita, de nuevo, perdón, porque por flojo tengo que confesar, no la traducí, ¿sí? Que tiene que ver con las dos dimensiones estas que yo les decía. La dimensión de sustraibilidad y la dimensión de exclusión. ¿De acuerdo? Fíjense que un bien privado, por ejemplo, una donut, un vaso de agua, un computador, ¿sí? Tiene una alta sustractibilidad, gracias, sustractibilidad, ¿sí? Y tiene un alto poder de exclusión. Yo los puedo excluir a ustedes, ¿sí? Y además, si yo comparto, pierdo. Hay algunos bienes, por ejemplo, que es un centro de cuidados infantiles, ¿sí? Que tienen una baja sustractibilidad, pero tienen una alta propiedad de ser simple de exclusión. Lo que estamos hablando nosotros está en la esquina arriba a la
derecha, ¿sí? Que son recursos comunes, ¿sí? Que tienen una alta sustractibilidad y cuya exclusión es difícil. ¿Cómo se manejan esos bienes? Hay una teoría para manejarlos que no es solo entregarlos abiertos, ojo, es saber cómo, ¿cómo se dice? Cómo administrarlos en común. Y toda la teoría, es decir, termino con esto, hay toda una lógica de reglas de propiedad, de licenciamiento, de un montón de cosas en el mundo material. En este mundo virtual que les quería presentar, no funcionan esas reglas. No funcionan. Por eso está la crisis de las editoriales, por eso está la crisis de los periódicos, por eso está la crisis del software, ¿sí? Por eso Microsoft se fue al diablo con su política de vender software, ¿sí? Porque no funciona. No es porque sean malas compañías, ni porque sean malas personas, es porque no funciona, están en otro mundo, se quedaron en el mundo material. Y en este mundo virtual hay otras lógicas que funcionan y que nosotros deberíamos tenerlas claras e impulsarlas en nuestros correspondientes espacios, para asumirlas, ¿sí? No para tenerle susto, porque es un mundo que se instaló al lado de nosotros y tenemos que aprender a convivir con ello. Bueno, eso era lo que quería en esta primera parte y les dejo la palabra a mis compañeras acá, contarles y después supongo que podemos conversar de los detalles de cómo implementar estas cosas. Gracias.